edición do simposio Estándar Nova Variación, Procesos, Problemas e Perspectivas. Dou a benvida a todos os que nos acompañan de maneira moi especial aos nosos dous convidados de hoxe e tamén os colegas da rede de estandarización comparada das linguas de España que de alguna maneira tamén sostén este congreso. A normalidade da situación provocada pola COVID produce efectos insólitos como que este simposio IRGA 2020 se celebre xa comezado o ano 21, non? Este é o número 20 dunha serie de simposios do IRGA que comezou co milenio e que se mantivo ata agora de maneira ininterrumpida, só con este pequeno baile de uns meses que o transportaron dun ano para outro. Agradezo ao meu compañeiro e, sobre todo, amigo Enrique Monteagudo que reservase a grata tarefa de acompañar a Miren Azcárate e a Miguel Pradilla nesta xornada de hoxe e compartir con eles mesa, ainda que se xa na distancia, esperando futuros tempos millores e que realmente podamos compartir mesa en amplo sentido da palabra, digamos, non? Pero en presenza. Estou segura de que coa súa mestría e o facer saberán salvar todas as dificultades que dá o feito de non estamos xuntos. E, como digo, espero tamén que non tarde o momento que podamos reunirnos físicamente. Non quixera comenzar a torpeza de presentar o currículum dos nosos dos convidados, posto que calquera das persoas que decidiu seguir o simposio e conectarse sabe perfectamente quen son estes dous ben coñecidos e queridos colegas participantes no simposio. Salientarei por iso só algúns trazos que sirvan como marco temático tamén a este coloquio despois das dúas exposicións que xa foron colgadas para a exposición pública o luns. Miren Azcárate anoa na súa biografía tres cabos relevantes, tanto o que actúa no campo da docencia e investigación como da súa implicación nas institucións da lingua e tamén desde a xestión incluída a política. Ela é catedrática de Filoloxía Vasca da Universidade do País Vasco, onde foi tamén vicerreitora de Euskera, onde dirixe o Instituto Euskera, do que ela falará, ainda que de pasada na súa intervención, é académica numeraria da Euskaltzaindia e da Real Academia da Lingua Vasca, onde ten unha actuación destacada na compilación e redacción da gramática, que é unha realidade xa case ao alcance de todos nós. Foi tamén conselleira de Cultura do Goberno Vasco e conselleira do Concello Natal de Donostia. Miguel Pradilla sustentase tamén sobre esta trepia, sobre esta condición plural de actividade complementaria no ámbito académico e noutras frontes, desde a docencia e a investigación no ámbito universitario como profesor do Departamento de Filoloxía Catalana da Universidade Rovira i Virgili, a súa pertenza como numerario á sección filolóxica do Instituto de Estudos Cataláns, onde actuou como director da rede científica Cruscat, é dicir, conocementos, representacións e uso do catalán, e preside a Sociedade Catalana de Sociolingüística, que de alguma maneira é como unha filial, se me equivoco, do Instituto de Estudos Cataláns. E a súa vinculación con a actividade relacionada máis co ámbito político público ven pola súa participación como membro do Consello Social da Lengua Catalana da Generalitat de Cataluña.
Eles van tomar a palabra agora, eu voume despedir non sin antes dar algúns avisos e comunicados. Non? Como saben, os vídeos das dúas intervencións están e seguirán a estar xunto con restantes vídeos deste simposio a disposición pública en aberto a través do web institucional do Consello da Cultura Galega, pero tamén se poderá acceder a través do Instituto da Lingua Galega, naturalmente. Rogo a todos os asistentes que manteñan pechados os seus micros para non crear perturbacións nin interferencias. Só deben activalos no momento que queiran intervir e, por suposto, están todos convidados a referendar este coloquio coas súas contribucións. Non sei se aquí houve... Seguimos en directo. Tamén que se sean breves nas súas intervencións, sobre todo as que se fagan desde o público, para que o coloquio se suceda de modo dinámico e realmente interactivo. E, sen máis, doi a palabra, en primeiro lugar, aos nosos dous convidados, Miren Azcárate e Miquel Pradilla, para que, despois de iniciaren eles o coloquio, da maneira que lles pareza máis conveniente, podamos proseguir coa intervención non solamente dun con outro, senón tamén de todos os nosos convidados e participantes. Moitas grazas. Miren, cando queiras. Muchas gracias, Rosario. La verdad es que, como decía también en el vídeo, es un verdadero placer y un honor que hayáis pensado en mí para hablar de lo que es la estandarización del euskera, y es una buena ocasión para, aunque sea a través de la pantalla, para volver a ver a buenos amigos y continuar con determinadas aventuras. Quienes hayan escuchado y visto el vídeo se habrán dado cuenta que en comparación con lo que ha hecho Miquel Ángel, yo me he centrado exclusivamente, digamos, en la parte más formal de la estandarización de la lengua. He hablado un poquito hacia el final de la implementación y de los problemas, en fin, de las dificultades que tenemos en estos momentos, y por tanto esta primera intervención quisiera aprovechar para subrayar un poco ese aspecto, porque el mensaje que quería transmitir al final es que mucho más allá del estándar, lo que nos estamos jugando es la vitalidad de la lengua, que va mucho más allá del estándar. Y en nuestro caso, en una situación en la que, como decía, más de la mitad de los jóvenes, casi el 60% de los jóvenes entre 16 y 24 años, han aprendido el euskera en la escuela y confiesan abiertamente que tienen bastante más facilidad para expresarse en castellano que los usos a los que no he hecho referencia, pero evidentemente fuera del aula, en fin, son abiertamente favorables al castellano. En esa situación, el plantearte la transmisión de la lengua, el uso de la lengua en los contextos más informales, más cercanos, exige ir mucho más allá del estándar y encontrar unas variedades coloquiales, informales, con el gran reto de que en buena parte del territorio se está recuperando gracias a la escuela, pero no hay variedad local que puedan, no hay variedad vernácula que puedan escuchar en el entorno y que pueda servir de referencia. Por tanto, yo creo que esa es la gran tarea y el gran reto que tenemos de aquí y durante unos cuantos años más. Sí, me toca a mí. Bueno, también dejadme daros las gracias a la organización por la invitación, por supuesto, reiterar ya lo que dije en mi intervención. Es un verdadero placer estar con vosotros. Yo estoy aprendiendo muchísimo. De hecho, estoy aprendiendo muchísimo ya durante todo el tiempo que llevamos trabajando en el grupo de estandarización contrastiva de las lenguas de España. Bueno, con gente que realmente sabe muchas cosas y que podemos aportar todos una cierta experiencia desde nuestras realidades específicas, ¿no? A ver, yo
comenté en mi intervención que el conjunto de cosas que quería trasladar al auditorio lo dividía básicamente en la intervención descriptiva, miren, que efectivamente hice ayer, intentando correlacionar la planificación del corpus con la del estatus. Para mí es una cosa fundamental. Marcar los grandes trazos de una dinámica normativa compleja que en estos momentos está viviendo la lengua catalana, con ese bicentrismo, con la emergencia de una nueva institución que de alguna manera crea un conflicto de competencias, digámoslo así, en un territorio, ¿no? Os he planteado esta cuestión con mucha neutralidad, advirtiendo, por supuesto, que yo soy miembro de la sección filológica del Instituto de Estudios Catalans. Ya sabéis que la neutralidad no existe y por supuesto, tenéis que tomar mis palabras pues, ¿no? De entrada con esa cautela, ¿no? Ya la advierto yo de entrada. Pero bueno, más allá de eso, de esta presentación, de la complejidad de nuestro corpus prescriptivo en la actualidad, a mí me gustaría complementar un poco, si es posible, en este debate, toda una serie de consideraciones que considero muy relevantes. Una, por ejemplo, que para mí me preocupa muchísimo cuando hablamos de estandarización, y es la consideración de la comunidad lingüística como la otra cara de la moneda de un modelo formal. En definitiva, cuando elaboramos un modelo formal, lo elaboramos para una determinada comunidad. Por lo tanto, como mínimo, establecemos los límites de las complicidades, al menos comunicativas, que queremos establecer, ¿no? Y en casos de conflictos, de conflictividad identitaria evidentes, como los que tenemos en la catalanofonía, si me permitís la denominación, una denominación, ya os he dicho, que destaca sobre todo el componente comunicativo para intentar evitar la disputa identitaria, que sin duda está aquí y tiene un papel importante en todo eso. Por lo tanto, por una parte, el tema de la comunidad lingüística, con quien queremos establecer complicidades, por una parte. Y la segunda, la condición de lengua minorizada. Para mí es fundamental no perder de vista que las lenguas minorizadas, por esa funcionalidad deficitaria que tienen, seguramente requieren un trato diferente a cualquier proceso de planificación del corpus de una lengua hegemónica perfectamente normalizada, ¿no? Y aún más cosas que pueden salir en esta intervención, ¿no? El tema de los nuevos factores contemporáneos de la comunicación, la desterritorialización de alguna manera de la comunicación, ¿no? La sociedad red, o incluso ahora hablamos de la sociedad plataforma, ¿no? Las tecnologías de la información y de la comunicación. Esto pone en cuestión el concepto de territorialidad, incluso el concepto de ámbito comunicativo cuando lo concebimos territorialmente. Y una última cuestión, por si no nos quedan cosas, es el tema de los nuevos hablantes. Es el tema de los nuevos hablantes, que es una mayoría en las lenguas minorizadas, en las comunidades lingüísticas con lenguas minorizadas. Los nuevos hablantes es una mayoría que debemos tener muy en cuenta también a la hora de formular modelos referenciales. Y en estos casos, quizá las apuestas por modelos formales muy identificadas dejan paso a otra manera de abordar también la variedad formal. Por lo tanto, a partir de ahí estoy dispuesto a hablar de lo que queráis, de estos 4 grandes puntos. La comunidad lingüística, la otra cara de la moneda de la variedad formal, la condición de lengua minorizada y su tratamiento singular, los nuevos factores contemporáneos de la comunicación y los nuevos hablantes, que no podemos perderlos de vista. Ben, moitas grazas. Ten pedido a palabra Carla Amorós. Hola. ¿Sí? Sí, ¿me oís bien? Buenas tardes. Hola. Hola, Carla. Buenas tardes. Bien. Yo un poco por romper el hielo.
para iniciar un poco el debate con mis colegas y amigos, que ha sido un gusto, por supuesto, escuchar sus contribuciones. Y sí que me gustaría destacar cómo la profesora Miren Azcárate hablaba justo como de un aspecto que ya hemos tratado, ¿no? Cuando también la intervención del profesor Costa o la mía, cuando hablábamos de cómo esa configuración de los estándares está cambiando, ¿no? Cómo no hablamos ya de esa uniformidad rígida y cómo también la Euskaltzaindia estaba ya dando cada vez más presencia, ¿no? A las variedades también norteñas del euskera, ¿no? Todo con esta idea también de una flexibilidad, ¿no? Propia en el mismo estándar de la que hemos hablado nosotros muchas veces, ¿no? Entre nosotros. Y luego también siempre me ha venido mucho a la mente cuando hablaba también de que cuando realmente cualquier estándar se oraliza, cómo tenemos todos ese sesgo scriptista, ¿no? Siempre no está ahí, y cuando se trata de oralizar, de ese estándar oral, todavía más, ¿no? Yo simplemente también creo que otra de las cuestiones clave, hablando de procesos de estandarización en la actualidad, es esa diferencia que existe entre la distancia entre oralidad y escritura también en las propias comunidades, ¿no? Comunidades lingüísticas, o bueno, ahora cada vez más, como comentaba Miquel Ángel, ya hablamos de comunidades de práctica, ¿no? Como LAF y Benger hablan ya más de términos de comunidades de práctica por toda esta desterritorialización, por todo el estado red, ¿no? de Castells, etcétera, que está pues cuestionando muchas asunciones tan ligadas a la territorialidad y a los límites, ¿no? territoriales. También me ha llamado mucho la atención una cuestión que claro, el otro día me comentó también el profesor Costa, cómo se utilizan los términos también con diferente alcance, ¿no? Cuando, por ejemplo, monocentrismo o pluricentrismo, en el caso español se hablaba en la norma, ¿no? Y de hecho, pues Moreno Fernández u otros hablaban de la conveniencia de mantener una estandarización, el pluricentrismo en la norma, pero no en el estándar, ¿no? Y como muchas veces también monocentrismo o pluricentrismo tiene que ver con el número de los centros codificadores, ¿no? Es decir, también se utiliza ahí si hay uno o más de un centro codificador, ¿no? También depende mucho. Y nada, les doy las gracias porque me han resultado de mucha utilidad y además han sido unas síntesis perfectas para clases de sociolingüística, lingüística general, etcétera. Así que nada, un saludo a todos y así se anima un poco el debate. Gracias. Muchas gracias. Lembro a todos que para poder intervenir, para que nos teñamos constancia de que queren tomar a palabra, deben pulsar no icono da man para que nos podamos percibir que hai persoas que están querendo entrar no debate. Non sei se Miquel e Miren queren continuar eles, se non, pois vamos a entrar a outras preguntas. Bueno, yo creo que el planteamiento del estándar, no voy a ir al estándar de las grandes lenguas europeas siglos atrás, sino simplemente a los casos que tenemos entre manos en el proyecto conjunto, el catalán, el gallego y el euskera. El euskera, el más reciente de todos, en el sentido de que formalmente, por lo menos, empieza en la segunda mitad del siglo XX, pero incluso cuando se plantean los estándares en el siglo XX, ha cambiado mucho, como ha mencionado ahora Carla y como ha mencionado también Miquel Ángel, de lo que eran las necesidades o el planteamiento hace 50, 60, 70 años a lo que es ahora. En nuestro caso, ya subrayaba el por qué necesitas un estándar. Simplemente por modernidad, porque otras lenguas lo tienen, porque yo también quiero un chupachus como tiene mi compañero de al lado. En nuestro caso era claro que lo necesitábamos
para la enseñanza y que la supervivencia de la lengua pasaba por utilizarse en las escuelas y que eso requería una variedad escrita formal unificada. ¿Y por qué unificada? Porque en nuestro caso ya decía que tenemos en un territorio pequeño unas variedades dialectales y vernáculas que impiden literalmente la comunicación. Muchas veces, si no tienen una mínima, a ver, no formación lingüística de haber estudiado lingüística o gramática, pero sí una cierta costumbre de lectura, de relacionarse con otros, incluso entre un guipuzcoano y un vizcaíno. Ya no voy a hablar de variedades del extremo oriental, del suletino y del vizcaíno. Y eso es, nosotros en estos momentos en que por una parte la gente no cuestiona tanto el estándar formal, ahí sigue para la administración, para determinados usos en los medios de comunicación, para los usos más formales dentro de la escuela, pero es verdad que como también salió en el debate el lunes pasado, hay jóvenes, sobre todo jóvenes, que reclaman cada vez con mayor fuerza la autenticidad del vernáculo. Sí. No necesariamente para el uso escrito, no haciendo sombra al estándar formal, pero sí reivindicando, por ejemplo, para el uso en todas las redes sociales, que es una gran realidad y un área de comunicación, tanta fuerza o más y con tanto poder de atracción o mucho más que lo que es un estándar formal al uso. ¿Hay qué variedad se va a utilizar? Y ahí, por ejemplo, Amorortu, Ortega y compañía, cuando hablan de cuál es la ideología, cuál es la visión de los de los euskaldunberris, de los neohablantes, en nuestro caso ya digo, es casi el 60% de los menores de 25 años. ¿Estos qué modelo tienen? Y algunos dicen que, claro, sienten el complejo este de que ellos no tienen un euskera de verdad, un euskera auténtico. Y esa es una situación enormemente peligrosa en que entiendes la reivindicación de los jóvenes que dicen yo con todas las contracciones, con todos los fonetismos extremos, yo el de mi pueblo, ni siquiera mi dialecto literario, que ya es un estándar, yo el de mi pueblo, frente a otros muchos que dicen, y yo es que no tengo pueblo. Y esa es una situación que es lo que yo decía que había llevado a determinados sociolingüistas aquí en el País Vasco a reclamar una variedad coloquial nacional, con todo lo que eso puede implicar de uniformidad por una parte, pero de un instrumento que pueda ser útil por otra. Y claro, en estos momentos, cuando estás viendo el uso que se hace de las distintas lenguas, Twitter, chat, Instagram, Facebook y todo lo que queráis, son elementos que están a la orden del día entre nosotros y entre los más jóvenes y que son referentes y que resultan atractivos. Entonces, encontrar una variedad que no es el estándar que hemos construido hasta ahora, que sea un poco atractivo, que pueda liderar ese mundo. Aquí nosotros nos estamos jugando mucho y yo diría que Cataluña y Galicia otro tanto. Sin duda. Sí, sin duda, miren, efectivamente, bueno, ha habido muchos temas que ha introducido Carla también. Quizás retomando lo que tú estabas diciendo, esta configuración cambiante de los estándares, ¿no? Esta mayor flexibilidad y quizá una mayor ampliación, ¿no? Porque estamos hablando de la estandarización del coloquial y esto lo tenemos muy presente. En definitiva, es el coloquial, lo que llamamos en nuestra tradición es el coloquial mediatizado. Que es el coloquial que de entrada es la elaboración de una variedad que pueda dar una cierta sensación de realidad, ¿no? en situaciones comunicativas que aparecen en programas de la televisión, de la radio, etcétera, donde hay que reflejar un contexto de proximidad, no de tanta distancia comunicativa, ¿no? Por lo tanto, efectivamente es muy importante y es muy importante para la misma viabilidad comunicativa de la lengua. Disponer de unos recursos expresivos para poder dar cuenta de situaciones comunicativas que daos cuenta que son las que
ocupan más tiempo durante el día, en definitiva, ¿no? La lengua se salvará si la coloquialidad es potente, digámoslo así, ¿no? Por lo tanto, en el sistema educativo es muy importante que, por supuesto, podamos dar seguridad lingüística a los usuarios de la lengua desde la formalidad, por supuesto, pero es importante que la coloquialidad no se desatienda. Nuestros nuevos hablantes no pueden sentirse únicamente cómodos en situaciones de formalidad, también deben sentirse cómodos en situaciones de coloquialidad. Es en la comunicación interpersonal, justamente, ¿no? Que es la gran crisis de los usos actuales que tenemos en la mayoría de las lenguas minorizadas. Por lo tanto, trabajar este aspecto me parece fundamental, también desde el segmento educativo. Trabajar, en definitiva, un repertorio lingüístico más amplio. ¿No? Más amplio, que entre por la coloquialidad. Bueno, a mí me gustaría comentar una cosa, y es que en este proceso de configuración nueva de lo que es una variedad referencial, han confluido muchas cosas. Unas ya se dijeron, en definitiva, en las intervenciones de Carla o de Joan, ¿no? Como, en definitiva, la mundialización, la globalización ha tenido comunicativamente un efecto péndulo con unas demandas de identidad también con unidades de análisis varias. Pueden ser los estados, pueden ser las regiones, pueden ser los grupos sociales, en definitiva. Pero yo diría que a veces olvidamos que la lingüística ha ido evolucionando en su mirada. Los diversos paradigmas lingüísticos del siglo XX, si nosotros vamos a la lingüística tradicional, que es esta lingüística prescriptiva, que solo considera que para la cual la lengua es la norma, en definitiva, es el correcto y el incorrecto, todo esto ha variado. Pero claro, con la llegada de la lingüística moderna, con la llegada del estructuralismo, la norma, en definitiva, la norma prescriptiva tampoco ha ocupado un lugar especialmente importante. Ha sido la norma cosiriana, por decirlo de alguna manera, esta norma de uso, este consenso entre los hablantes alrededor de una serie de formas lingüísticas percibidas como prestigiosas, etc. Los generativistas, en definitiva, para los generativistas, la norma es absolutamente epidérmica, ¿no? Es con los enfoques comunicativos, diría yo, además de base sociolingüística, textual, donde entramos nuevamente en una cierta prescripción, pero desde la adecuación lingüística, ¿no? Es este gran cambio, diría yo, que hemos experimentado, ¿no? Y esto llega a través de la academia también. Confluyen una serie de intereses, diría yo, intereses de la comunicación mundial con intereses cambiantes de las mismas disciplinas académicas. Por lo tanto, bueno, hay una confluencia que a mí me parece ciertamente interesante. No hay ninguna palabra pedida. No sé si alguien se quiere animar. Si alguno de los presentes se quiere animar en este momento. Yo, si queréis, puedo continuar con algunas de las cosas que se han formulado anteriormente, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay un tema que estábamos hablando, ¿no? De la terminología, esta terminología que nos marea bastante, ¿no? Porque no tiene, el lenguaje científico, en definitiva, se caracteriza por esta univocidad, es un sistema denotativo y no connotativo, ¿no? Hay que saber qué queremos decir, en definitiva, ¿no? Y por ejemplo, en nuestra tradición, en la tradición catalana, hemos hablado de una codificación monocéntrica emitida desde un centro codificador, y hemos pasado a una codificación policéntrica. Ahora me explico. Como conceptos tradicionales que ya nos llegan desde Stewart. Claro, cuando entran en liza conceptos como pluricentrismo,
pluricentrismo, cuidado, porque tanto en el pluricentrismo, en la pluriarealidad, en el conjunto, en la efervescencia epistemológica en que se está moviendo esta cuestión, aún no hay una etapa de consolidación clara. Cuando hablamos de pluricentrismo, es decir, podemos hablar de una ortodoxia de diversos centros codificadores, o de la emergencia de variedades formales, variedades ejemplares, más allá de si hay un centro codificador o más centros codificadores, ¿no? Por lo tanto, en el caso de la lengua catalana, el pluricentrismo, y esto es lo que querría decir, el pluricentrismo ya ha estado vigente, diría yo, a su manera, en una codificación de carácter monocéntrica. Una codificación de carácter monocéntrica de base composicional con un polimorfismo, composicional asimétrica, con un polimorfismo asimétrico que favorecía más a una variedad que a otra, pero que no negaba, en definitiva, la existencia ni la viabilidad de otras variedades formales. Pero claro, con la nueva gramática del Institut d'Estudis Catalans, retomando un poco lo que comentaba Carla a propósito de la gramática o de la codificación del vasco, la gramática del Institut d'Estudis Catalans es una gramática, en definitiva, que ha potenciado el carácter composicional, ha organizado el polimorfismo y, de alguna manera, esto ha dado la mano a reivindicaciones territoriales desde la Academia Valenciana de la Lengua que, de alguna manera, lo que hacen es el ámbito de las discrepancias reducirlo ya de entrada enormemente. Y bueno, nosotros estamos en este debate que yo creo que para la misma viabilidad de la lengua es importante que lo resolvamos satisfactoriamente, con muy buena voluntad, con voluntad negociadora y diplomática por las partes, pero yo creo que hemos estado haciendo deberes en este sentido y ciertamente el corpus prescriptivo nuestro, que debe alinearse a través de un diccionario en la misma línea que la gramática, yo creo que puede ayudar extraordinariamente también. Ben, ten pedido a palabra que Monteagudo. Quique. Boa tarde. Vou facer unha pregunta, transmitir unha pregunta que me chega polo WhatsApp de Eduardo de Oclesio desde Brasil, que ten dificultades para conectarse, e pídeme que traslade esta pregunta. Bueno, que tipo de iniciativas existen co euskera catalán para difundir a lingua na televisión e nas redes sociais? Ele está pensando na programas ou non é exactamente un programa, iniciativas como esas Digo Choeu que explicarlle a Miren e a Miquel, que consiste como pequenos spots dirixidos á mocidade con pequenas pílulas de comunicación, galego. Isto non se debe decir así, é mellor decirlo desta maneira, ou que a da vale non vale. Son iniciativas, diríamos, para difundir aspectos da norma entre a mocidade, con a linguaxe máis desenfadada, didáctica. Non sei se estou transmitindo a pregunta de Carlos Pablo de Oclesio, que iniciativas existen neste sentido en catalán e euskera, existe que acollida. ¿Has terminado, Quique? Sí. No sé. A ver, te he escuchado a saltos. Veía que Miguel Ángel también ponía así el oído. No sé si te he entendido bien. A ver, lo que yo he entendido es qué iniciativas puede haber en la radio o en la televisión para difundir determinados aspectos de la norma, estructuras que se quieran potenciar, estructuras incorrectas. ¿Era esta la pregunta? Sí, fundamentalmente dirigido más bien a un público joven. Sí, esto hay una en la televisión de Galicia hay una cosa, un espacio que se llama Digo Choeu, que son
como pequeños spots. ¿No? Ya, Lenguaje pues informal y en nuestro caso, ninguna. Hubo un programa en los años 90 en el que Kiki Amonarriz y yo hacíamos de bustos parlantes de las estructuras más o menos correctas, en fin, y que iba el concurso en torno, digamos, a cultura vasca, música, literatura, cosas así, pero eso fue durante el año 94 más o menos. En la radio, en Euskadi Irratia hay alguna cosa, pero el público de Euskadi Irratia es gente adulta, pues Ivonne Sarasola o algunos otros pueden hablar una vez a la semana, una vez cada 15 días, pequeñas intervenciones, pero Euskadi Gaztea, por ejemplo, que es la cadena fundamentalmente musical, aunque haya más que música, para el público joven no hay nada. Y yo creo que en estos momentos hay mucho recelo, tampoco ha habido, yo creo que, propuestas atractivas y se piensa que bombardear con cualquier cosa referente a la gramática, bueno, a la gramática o a la corrección de la lengua, no sé qué, va a ser rechazado, no va a tener buena acogida, que los jóvenes están suficientemente hartos de normas y de correcciones y no sé qué, y no veo yo que haya caldo de cultivo para este tipo de iniciativas. En cambio, perdón, en Herría, que es la revista semanal, que tiene una difusión pequeñita, pero del país vasco-francés, sí tienen un apartado pequeñito de estructuras en euskera, de cómo se debe de emplear determinada construcción o cómo no se debe de emplear. Pero es lo único que yo conozco en estos momentos. Sí, bueno, si la pregunta va referida a si hay algún tipo de intervenciones en los medios de comunicación de reflexión metalingüística destinada a los jóvenes en concreto, en el ámbito de la lengua catalana, yo diría que no. Hay algunos programas, tanto en Televisión de Cataluña como en APUN, en la televisión valenciana, que ha experimentado con la nueva coyuntura política, yo diría que un cambio sustancial por lo que respecta a la promoción de la lengua. Aquí sí que hay algunos programas de ocio donde se hace reflexión metalingüística y esto es interesante, no especialmente para jóvenes. Pero el caso de los jóvenes yo que sí que creo que requiere un tratamiento específico. En el caso de la lengua catalana había un canal para jóvenes. Había un canal para jóvenes que la crisis económica se llevó por delante. Y esto se plantea en estos momentos como una necesidad vital. Retomar una propuesta juvenil, de lenguaje juvenil, en definitiva, a través de una mirada experiencial, ¿no? De la creación de contextos de uso y estos modelos coloquializantes tan adaptados como sea posible, ¿no? Es importante porque en nuestro caso nos hemos dado cuenta que hemos tenido una programación en catalán suficiente y muy bien valorada para el público infantil. Por ejemplo, el Club Super 3 es un programa mítico que realmente pues, crea una adhesión entre el público infantil muy grande, ¿no? Pero a partir de aquí ya pasamos a la oferta para adultos o adultos jóvenes, como decimos a veces en demolingüística, ¿no? Hay una zona oscura que hay que cubrir y es fundamental cubrirla, ¿no? Porque nos encontramos con estos sectores de la población que serán los ciudadanos del futuro que, bueno, hay que poder incorporarlos mucho mejor a la lengua de lo que en estos momentos conseguimos hacer. Moitas grazas, Xoán Costa está pedindo-nos a palabra tamén para intervir, por favor. Xoán. Sí, buenas tardes. Yo para completar un poco la información, yo hablaría de tres experiencias. Una, que parece que estudiantes de filología catalana están teniendo bastantes iniciativas de hacer, digamos, vídeos,
cosas en YouTube alrededor de la lengua de una manera, digamos, más lúdica. Por ejemplo, a mí me ha llegado últimamente una chica que tiene un canal que se llama La Filóloga de Guarda. Alumna mía. Ah, sí, eres modesto, Miguel Ángel. Y luego, por ejemplo, también hay un grupo de, supongo que también son estudiantes o licenciados o graduados en filología catalana, que hacen camisetas divertidas y todo como una especie de merchandising. Y una es una camiseta que pone: cada vez que escribes mal la L geminada se muere un corrector, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego una experiencia en la radio pública, en Cataluña Radio, que Miquel Ángel también debe conocer porque está integrada en las retransmisiones que hacen de los partidos de fútbol del Barcelona, que me parece que es una vez al mes un asesor lingüístico, traductor, que es muy ingenioso y muy divertido, Pau Vidal, escucha las retransmisiones y una vez al mes les da una lección, o sea, les corrige, pero de una manera, digamos, desenvuelta. Y incluso siempre dice, os voy a comentar una cosa que es un pecado mortal, ¿no? Y os voy a comentar una cosa que es un pecado venial. Es decir, bueno, pues lo podrías hacer mejor. Y yo creo que esto también tiene la virtud de que los periodistas, que son periodistas con un prestigio muy consolidado en lo que es la radiofonía catalana, tienen esta actitud de decir, bueno, pues sí, pues nos equivocamos y corregimos y contribuimos a mejorar la lengua. Y luego también recordar un programa de TV3 que yo no veía, porque como ya estás con la lengua todo el día, solo falta que a las 10 de la noche vuelvas a ver un programa sobre lengua, ¿no? Que era El Lenguado. No sé si Miquel Ángel... Sí, me título, refería al lenguado, sí, sí. sí, el título ya juega Son con más para lengua, adultos. y bueno, entonces también había habido una experiencia de un programa de dar a conocer las diferentes variedades dialectales. El único fallo era que el locutor, que era el que llevaba el programa, pues era siempre el mismo y era del catalán central, Barcelona, con lo cual era el barcelonés que salía, ¿no?, a ver qué dicen los del campo. Y entonces aquí había quizá un error de planteamiento sociolingüístico, pero habría estas iniciativas. Sí, además hay iniciativas privadas en este mismo sentido. El canal Malaya, por ejemplo. Hay toda una serie de youtubers que están creando contenidos en catalán. Bueno, se está sacando la cabeza. No pensemos que este mundo está funcionando en catalán. No está funcionando en catalán. Está funcionando en español fundamentalmente, pero sí que es cierto que hay un planteamiento por parte, lo ha comentado Joan, yo por ejemplo tengo varios alumnos que están haciendo programas de difusión de contenidos de reflexión sociolingüística o normativos, ¿no? Muy interesantes, lúdicos, muy desenfadados, muy para su edad. Hay que montar uno. Bueno, moitas grazas de parte de Carlos Eduardo, que era o que facía a pregunta anterior. Eu quería comentarvos un pouco máis por a liña de as reaccións contra o estándar, as reaccións contra o estándar ou as reaccións máis non necesariamente contra o estándar, sino máis ben de reivindicación dos falares vernáculos. Perdón, Quique, colócate mellor en relación co micro, porque se oe de novo como algo entrecortado, non? A ver se orientándote mellor cara o micro do computador podemos ter un son mellor. Oídesme mellor agora? Agora sí. Sí.
pois era un pouco en relación coas reaccións de... Hai distintos tipos de reaccións ante o estándar de distintos sectores lingüísticos, pero estou pensando sobre todo en falantes, chamamos vernáculos nativos, mozos, ata que punto esas reaccións de reivindicación dos falares vernáculos, os falares tradicionais, introducen un elemento de hibridismo, é dicir, de rexeitamento do purismo, que sempre vai asociado ao estándar, e de xogo, incluso ás veces lúdico, coa interlingua, non? Co castelano, con os castelanismos, con esa especie de xogo co híbrido, non? Pues, sí, no caso catalán ou do euskera, podedes comentar algo a respecto disto. Moitas grazas. No, en nuestro caso, y ya sé que en vuestro caso, no sé si ha sido Ramallo quien ha sido el que ha publicado, quizá Rey, sobre ese punto purista que hay en la reivindicación de las variedades vernáculas. En nuestro caso, no. Es más, probablemente si analizásemos con un poco de detenimiento el léxico que utilizan, etcétera, no tienen especial cuidado en que sea en alejarse de los préstamos del castellano, ni mucho menos. Es más la reivindicación fonética, diría yo, de toda una serie de realizaciones y fonética y quizá léxica también. Porque en nuestro caso, por lo menos, sobre todo ha sido Pello Salaburu el que ha hablado del estándar formal y del estándar sociológico. Y aunque el estándar tal y como está constituido con un diccionario actual de Euskaltzaindia que recoge todas las voces de la tradición literaria, es decir, está recogiendo una tradición dialectal, por tanto todos los dialectos están ampliamente representados en el diccionario, y los 7 tomos de la gramática vasca, primeros pasos, son tomos descriptivos. No se dice esto está bien, esto no hay que utilizar, esto está mal. Bueno, se dice está mal, lo que son construcciones no gramaticales, da igual qué variedad vernácula sea. Si hablas correctamente el euskera, no estoy hablando de la corrección respecto al estándar, sino de lo que son las reglas gramaticales de la lengua, esto no puedes utilizarlo. Pero por lo demás, y la gramática que espero que antes de junio esté en la calle, es también prescriptiva, no, como mucho se dice, estas son las construcciones más utilizadas, que tienen mayor extensión, pero hasta ahí prácticamente no se condena nada. Pero ¿qué es lo que se ha hecho? Ha habido una cierta atracción cuando al escribir en el estándar por los elementos más alejados, las construcciones más alejadas, que fundamentalmente muchos eran de la tradición labortana de los siglos XVII, XVIII. Claro, eso ha creado unos modelos que muchas veces son muy incomprensibles y muy alejados para las realidades del aula, de esos niños y jóvenes que están recibiendo esos ejemplos de los libros de texto o ese modelo del profesor o de la profesora. Y es contra lo que Koldo Zuazo se rebelaba y decía que cuando tienes para decir enviar puedes utilizar rigorri, que es la tradición septentrional, y puedes decir vidali, que es la tradición más común, que es ¿por qué vas a utilizar igorri? Que es lo que se ha hecho muchas veces, y por qué tienes que recurrir a construcciones labortanas clásicas que ni siquiera sabes muy bien cómo utilizar y luego metes la pata. Y en el estándar lo que hemos hecho, entre otras cosas, ha sido cambiar la forma en que se han utilizado determinadas construcciones. ¿Por qué tienes que recurrir a eso si tú en ese estándar en el que formas tu variedad también forma parte, puedes utilizar también formas que te son mucho más cercanas? Entonces ha habido una mezcla de cuestiones o de aspectos que han hecho que los jóvenes reivindiquen, y después a eso se añade
que cuando oyen hablar el estándar, lo que están es el spelling pronunciation, el leer ni siquiera las normas que se recogen en la norma de Euskaltzaindia para una pronunciación cuidada, de hacer determinadas contracciones entre consonantes, contracciones vocálicas, ni siquiera eso se respeta. Y de todo eso sale un modelo que dices, uff, esto artificial, yo quiero lo mío que es auténtico. Y es esa reivindicación, que me parece bien en la medida en que da fuerza y puede dar continuidad a las variedades locales, a las variedades comarcales, porque muchas veces no llegan ni siquiera a ser regionales. Entonces, si esto sirve para que haya una forma de hablar, de escribir chat, mensajes, lo que se quiera, o tweets, que sea atractivo para los jóvenes de ese entorno, y otros que están utilizando algo parecido con un deje navarro, digamos, y se puedan comunicar y puedan dar a conocer mejor cada uno su variedad local, me parece perfecto. Pero no hay una, no sé, una reivindicación purista respecto a un estándar que ven como más castellanizado. No, no, es otra, por lo menos es la lectura que yo hago de lo que está pasando entre nosotros. Claro, el problema es si en esa reivindicación vas tan lejos que volvemos a la situación de hace 70 años en que intentan comunicarse pues yo qué sé, uno de Oyarzún, en Guipúzcoa, frontera con Navarra, con uno de Bermeo, vizcaíno, dialecto de la costa, que vaya usted a entenderlo, y se ponen a comunicarse así. Si se entienden, perfecto, pero si hay problemas de que es imposible la comunicación, hay mucho riesgo de que terminen comunicándose en la perfecta lengua común, que es el castellano, que es el gran problema que a todos nos preocupa. Efectivamente, efectivamente. Bueno, en relación a la lengua catalana, la cosa siempre se complica un poco más por esta constelación, descriptivamente, es decir, por esta constelación de comunidades de habla a la que debemos referirnos, ¿no? Claro, yo en relación a Cataluña, por ejemplo, me da la sensación que por lo que respecta al conjunto de la población, el acceso a la variedad formal no es especialmente problemático. Se puede acceder desde la banda occidental de la lengua y desde la banda oriental de la lengua. Seguramente en la parte occidental de la lengua lo que se produce realmente al final es una acentualización a la inglesa, ¿no? Básicamente porque hay una cierta convergencia morfosintáctica con el catalán oriental, cuestionada si tú quieres, con un modelo que acoge el polimorfismo del valenciano en la parte sur, en la parte de Terres de l'Ebre. Digamos, este podría ser el dibujo, pero yo no vería excesivos problemas en este sentido. Sí que veo, por ejemplo, que con la reforma normativa que ha habido, pues, bien, ha habido una serie de críticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha habido una cierta contestación. ¿Desde dónde? Sobre todo desde el sector purista, desde el sector más purista. De hecho, Joan lo conoce muy bien, es Joan Costa. Estamos montando ahora un diálogo en la Sociedad Catalana de Sociolingüística con el título provocativo de el catañol se debe curar. Es provocativo en el sentido de a ver cómo en definitiva abordamos este prescriptivismo a ultranza con una realidad comunicativa cambiante, es decir, cómo se gestiona la genuinidad actualmente, ¿no? Claro, esta contestación la tenemos más. La academia la tiene más, la academia, el Instituto de Estudios Catalans en este caso, la tenemos más desde algunos sectores puntuales que la reforma normativa no la han
metabolizado correctamente, diría yo, ¿no? Porque, bueno, están muy sujetos a aquella mentalidad muy fija, ¿no? En relación a estos modelos referenciales. La historicidad y los cambios, en definitiva, parece que no tengan ninguna posibilidad de modificarse, el dinamismo. Una cosa es Cataluña, es más o menos lo que te he dicho ahora, pero cuando entramos en el País Valenciano la cosa es diferente ya, ¿no? Porque, y aquí está Josep Ángel Mas, por ejemplo, que lo tenemos aquí como oyente, que también ha trabajado muchas cosas muy en la línea los dos, ¿no? Incluso hemos coincidido, en definitiva, en establecer una tipología de usuarios de la lengua con modelos de referencia diferentes, y aquí sí que vemos un poco la dialéctica entre modelos convergentes, llamamos convergentes en el sentido de con modelos territoriales, pero con unos trazos convergentes con el resto del dominio lingüístico, y modelos, yo diría, un poco más identitarios, en el sentido que, bueno, es una priorización, la identificación del usuario en el modelo es la norma que, en definitiva, hace o priorizaría cualquier decisión normativa. Sobre todo teniendo en cuenta una cosa sobre la identificación del usuario con el modelo, que es un concepto difícilmente objetivable, porque la identificación del usuario con el modelo te da una tipología de identificaciones muy grandes. Los partidarios, por decirlo de alguna manera, de este modelo más convergente, territorial, pero convergente, nos sentimos plenamente identificados con esta variedad formal. Otros no se sienten suficientemente identificados. Algunos nunca se sentirán identificados porque su identificación en la formalidad es justamente con el castellano, que es lo que estábamos hablando antes. Y por eso quieren una lengua, en definitiva, de la coloquialidad, porque no sitúan el funcionamiento comunicativo en un proceso de normalización lingüística, que esto obliga, en definitiva, a percibir una lengua diversa, una lengua que dé satisfacción a diferentes situaciones comunicativas. Bueno, en fin. No sé si a resposta está completa por parte de Enrique Monteagudo. Temos outras palabras pedidas. Moitas grazas. Eu podo seguir co tema, pero como vexo que hai varias palabras, pois... Varias palabras pedidas, sí. Estamos tendo alguna dificultade para velas, pero tendría que calar Morós. Sí, hola. Xan Costa e Maribel Álvarez, sí. Por esa orde, si vos parece ben. Sí, bueno, yo creo que lo último que se ha hablado y la cuestión del purismo es otro tema muy interesante dentro del ámbito, ¿no?, que estamos comparando de la propia estandarología comparada, y cómo difiere mucho en si estamos hablando de lenguas minorizadas o hablamos de lenguas hipercentrales, lenguas mayoritarias, como es en el caso del español, etcétera, ¿no? Yo creo que de ahí está el key de la cuestión de poder hacer esta estandarología en el ámbito, en todo el Estado, ¿no?, español. Y además es que en muchos casos se ha hablado mucho de que el purismo es consecuencia de la estandarización, pero también una variable muy importante es considerar, claro, si existe ese proceso de minorización en una comunidad lingüística, porque muchas veces no es solamente consecuencia de la estandarización, sino si esa lengua está minorizada y tiene que reivindicar su espacio para ponerse al nivel, a la normalidad, ¿no?, de otras, como muy bien habéis apuntado. Y yo simplemente, por una cuestión que comentaba Miren, incluso las lenguas hipercentrales, ¿no?, lenguas mayoritarias como el español, cómo han cambiado también su manera de prescribir, ¿no? O sea, cómo la tarea codificadora ha cambiado completamente, ¿no? Porque el estándar actual del español, el que podemos encontrar en la nueva gramática, no tiene, o sea, realmente es nada que ver con aquel esbozo, ¿no?
pero en todo caso siempre ha sido una prescripción bastante más indirecta, ¿no? Muchas veces de lo que la gente se cree. Entonces sí que vemos esta recomendación de usos, esa adscripción a diferentes niveles sociolingüísticos, pero esto es incorrecto, esto tal, cuesta mucho, ¿verdad?, de encontrar. Y justamente una de las críticas a la gramática básica o al manual, no a la grande, ¿no?, pero en niveles de educación secundaria, bachillerato o tal, incluso los mismos profesores reivindican una toma de posición, ¿no?, a veces de la academia, por esta idea dicotómica, ¿no?, de la norma de la que hablamos. Sí, todo lo que me digas, en estas áreas hispanohablantes se hace esto, en las otras áreas se hace esto, pero ¿qué es lo correcto? A mí dime esto, ¿es esto o no es lo otro? Entonces, es siempre muy gracioso cuando los lingüistas intentamos dar respuesta a esto, ¿no?, a esta idea. Pero yo creo que no conozco la gramática de la lengua vasca, ¿no?, de la que hablaba Miren y tal. La catalana sí la conozco, pero desde luego esta composicionalidad, una vez más, composicionalidad asimétrica también en el caso del estándar del español, donde la variedad centropeninsular sigue teniendo preeminencia, ¿no?, pero en todo caso es un estándar composicional asimétrico, desde luego. Así que nada más, me despido con esto porque me tengo que marchar. Gracias a todos. Gracias, Carla. Al hilo de lo que has dicho, Carla, me acuerdo que en la jornada de gramática que organizamos dentro del centenario de Euskaltzaindia de la Academia, en la que también participó Rosario y estuvo Gemma Rigau y Ignacio Bosque, que nos hablaron de la gramática del español y de la gramática catalana respectivamente, y coincidían los dos en lo mismo, en que las gramáticas modernas eran fundamentalmente descriptivas. Ignacio Bosque precisamente dijo que podían decir, bueno, pues se puede recomendar el uso, pero que lo que era correcto y lo que era incorrecto era muy excepcional, encontrar algo por el estilo, y tanto Gemma como Ignacio decían, pero luego vienen los profesores que te dicen, pero ¿qué tenemos que enseñar? ¿Qué hay que decirles? Y se quejaban de que Gemma decía, es que muchas veces nos exigen o nos piden así, en fin, que seamos más normativos, más prescriptivos, y nos lo piden encarecidamente además. Y en el caso del euskera, algo comenté en el vídeo, el periodo más feroz de purismo que hemos tenido es el relacionado cuando surge el nacionalismo vasco y se crea el Partido Nacionalista Vasco, y es un sentimiento identitario de que nosotros no tenemos nada que ver con el castellano y la lengua vasca tampoco, ni con las lenguas romances tampoco, y por tanto todos los préstamos, aunque tuviesen siglos de uso, todas las estructuras sintácticas que recordasen, claro, que ahí surgió que tampoco llegó a ser un estándar, pero un modelo de lengua absolutamente impecable. Eso es, sí. O sea, era como el evil twin, que dice Fishman, voy a distanciarme todo lo posible, ¿no?, del enemigo. Sí. ¿Y Joan Costa? Bueno, yo, como ya he hablado y hay otra palabra, pues de momento cedo la palabra a la otra persona. Maribel Álvarez. Hola. Chao, Carla. Maribel Álvarez, no sé si está. Tengo micro apagado. Hola. Maribel, ¿tienes su micro apagado? ¿Está apagado? No, ahora no. ¿Se me oye? Ahora sí. Vale. Yo soy una nueva, perdonad por mi disfagia, tengo problemas de pronunciación. Lo que yo quería comentar es que yo soy una nueva hablante de gallego, pero soy una persona del País Vasco que hablo euskera desde hace, como tenía 13 años. Con lo cual, como dicen Miranda Azcárate, soy una persona Euskaldunberri, una nueva
nueva alfabetizada en el euskera. Con lo cual tengo problemas, no solamente por mi dificultad de hablar, sino cuando me encuentro con gente que sabe euskera de nacimiento y sabe con todas las estructuras y conexiones para poder dirigirme a él hablando en euskera, porque cree que como yo sé el lenguaje estándar, sé más que él. Claro. Entonces, eso por un lado. Y luego, ante los nuevos, en Galicia me encuentro con otro problema, ¿no? Tú no sabes hablar en gallego, con lo cual no me contestan en gallego. Claro. Es una sensación un poco rara en los dos sitios, ¿no? Pero bueno, creo que voy por buen camino para intentar llegar a ser una persona que pueda comunicarme coloquialmente, por lo menos, en gallego y en estoy. Y si reivindico como el brasileño, no sé, imagen, radio, televisión, para los nuevos hablantes. Se olvida, el lenguaje está tan estandarizado que no llega al nuevo hablante. Y estoy agradecidísima al programa, digo, que lo sigo y estoy aprendiendo muchísimo. Y claro, yo como nuevo hablante, perfecto, pero claro, tengo amigos en Cataluña y les hago hablar en catalán para que por lo menos a nivel oral pueda entender. No llego ni al síntesis, ni al léxico, ni a muchas cosas. Pero bueno, para poder llegar a una comunicación, creo que incluso podría llegar. Yo solamente eso, reivindico que los nuevos hablantes y además para enseñar a gente que no sepa ese lenguaje, no hay una base de solución, ni por medio de las nuevas tecnologías, ni por medio de un sistema de comunicación para poder alcanzar ese conocimiento. Muchas gracias. Gracias. Sí, el tema de los nuevos hablantes, efectivamente, yo diría que por cierto, según las tradiciones, no vienen a ser la misma cosa, pero esto de los neofalantes o los Skaldunberri o los nuevos hablantes catalanes, en definitiva, es un tema de atención central, creo yo, tanto para la planificación del corpus como para la planificación del estatus. La atracción de estos sectores es fundamental. Es fundamental. Y en la cuestión del modelo lingüístico, ciertamente tenemos que adoptar actitudes, yo diría que bastante diferentes a aquellas actitudes que les exigen una cierta competencia lingüística absolutamente consolidada. Tenemos que ser, en este sentido, muy proactivos hacia esta gente, ¿no? El tema de que no disponen, sobre todo los que forman parte de contextos urbanizados, no disponen de coloquialidad. Es una cosa a tener en cuenta. Miren comentaba de una intervención específica para dotarlos de un modelo lingüístico que pueda establecer una cierta convergencia, ¿no? con los modelos coloquiales de los vascohablantes o de los catalanohablantes. Claro, esto no es fácil, por supuesto, no es fácil. Yo diría que introduce el concepto de la nativización del estándar, que es muy frecuente en definitiva en lenguas hipercentrales que dice Carla, ¿no? Muy consolidadas, hegemónicas, ¿no? Que acaban reduciendo extraordinariamente el coloquial y acaban nativizando prácticamente la variedad estándar. En nuestros casos esto no se da así. No se da así porque la presión del estándar en este marco de funcionalidad deficitaria no es suficiente. No es suficiente. Y por lo tanto la estrategia sin duda es la de acompañar muy bien la comunicación con este tipo de personas, porque son las personas que acabarán, si se incorporan a la lengua, acabarán dándole centralidad. Gracias. No sé si agora Xoán Costa quere recuperar a palabra que cedeu.
Sí, si se me permite, sí. Bueno, estamos en un momento del debate que la cabeza me está hirviendo, porque salen muchísimas cosas. Entonces, retomando la cuestión del rechazo a la normativa o al estándar, claro, en las lenguas que estamos tratando, ¿no? Gallego, catalán y vasco, en comunidades bilingües, muchas veces el rechazo viene porque el español ofrece digamos, la denominación de algo que es visto como natural y que por defecto el español es la lengua que es fácil y entonces cuando tú, incluso hablando, ¿no? Dices, como eres, claro, eres doctor en filología catalana, pues tienes un repertorio y dices algo refiriéndose a una novedad de un aparato, de un objeto, y lo dices en catalán, entonces generas una reacción de decir qué se está inventando, ¿no? Es decir, las soluciones normativas de la lengua dominada se ven como inventos, ¿no? Mira, y además ya lo que es terrible es cuando te identifican como profesor de catalán, ¿no? Entonces, en las bodas no bailas con nadie, ¿no? Porque, claro, parece que vas a corregir a todo el mundo. Esto por una parte. Luego, sobre la cuestión de yo creo que es una lástima que se haya marchado Carla. Yo no sé cómo realmente será la gramática vasca, pero supongo que es lo mismo. Es decir, se ha producido una situación en la que los autores de las gramáticas de las academias son ahora ya lingüistas bien formados, lingüistas que están al día de las últimas corrientes lingüísticas, con un enfoque funcional, la diversidad de registros. Es decir, yo creo que y la cronología es paralela en catalán y en español, es decir, desde los años 30, incluso en el ámbito español, la última edición de la gramática de la Academia es del año 31 y la de nueva gramática de la lengua española, saltando desbozo, es del 2009, si no me equivoco, más o menos. La gramática del catalán es del 2016. Pues, es decir, durante muchos años el profesorado de enseñanza secundaria, de lengua, etcétera, etcétera, no tenía un acceso fácil a un material normativo. Y de repente irrumpe, porque cae así como una bomba, estas gramáticas con una terminología que incluso gente como yo, ¿no? Que somos profesores universitarios, pues, los verbos inacusativos. Bueno, ¿cuándo habíamos oído hablar de verbos inacusativos, ¿no? Entonces, con el planteamiento de que la gramática del catalán no utiliza en ningún momento la palabra correcto e incorrecto, sino que remite a la formalidad, los requisitos formales, pero además, y aquí introduzco un tema que me apasiona, tenemos que hacer un análisis del discurso gramatical de una manera sistemática, porque cuando te dicen la variante A es la tradicional en registros formales, punto, ¿qué tengo que hacer yo como lector? Es decir, me lanzan la pelota a mi tejado y entonces yo tengo que decidir si me adhiero a la tradición o no. Que yo creo que ya el Instituto de Estudios Catalanes, como había una situación en que había unos puntos que estaban muy discutidos y seguramente lo más sensato era decir, vamos a devolver la pelota a los usuarios profesionales, a los agentes, correctores, asesores lingüísticos, y en ese sentido ya ha habido algún asesor lingüístico, Miquel Àngel, me refiero a Albert Pla, del diario Ara, que ha optado por, en un punto concreto de gramática, no vamos a entrar en él, ha optado por, en el periódico, utilizar la variante más informal, con lo que rompe una tradición que había. Entonces,
el usuario medio, si pensamos en nuestras parejas, en nuestros cuñados, en nuestros hijos, la gente normal, cuando empieza a decirle que no tienes que no estamos ¿no? Si nosotros fuéramos a comprar una lavadora y nos dijeran, no, mire, esta tal, esta tal, esta... No, yo quiero esta lavadora, dígame cuál, ¿no? Entonces, en el caso, por lo tanto, yo abro el melón de tenemos que hacer un análisis del discurso, de las gramáticas, para ver. Y este asesor al que he hecho referencia, que es una persona muy bien formada y que tiene un discurso y una capacidad analítica, en un momento determinado se quejó de que por qué la norma no era blanco o negro. Es decir, que consideraba que no, que todo este sistema de registros formales, es decir, era de los que echaba en falta y era una persona formada, es una persona formada. No sé si Miquel Ángel estará de acuerdo conmigo, que Sí, podemos estar de acuerdo o no con la ideología de base, etcétera, sí, sí. etcétera, que es una persona muy bien formada. Y en el caso de las variantes dialectales, en catalán tenemos, si recuerdan el mapa que Miquel Ángel muestra en su vídeo, la zona central, tenemos el tortosino, que es un subdialecto de transición del noroccidental y el valenciano del norte. Bueno, allá el problema es que los maestros y los profesores de enseñanza secundaria no se han enterado de que muchas de las variantes léxicas, por ejemplo, que son propias de esta zona, son igualmente correctas que las que, digamos rápido, son de Barcelona. Y yo tengo muchos estudiantes en la Facultad de Traducción que vienen de esa zona, que siempre acaban haciendo el trabajo de final de grado sobre el problema de por qué los maestros imponen las variantes léxicas de Barcelona. Y una última cosa, yo creo que podemos enmarcar toda esta situación en una sociedad en que, digamos, estamos en una sociedad de la diversidad y del cambio, sociedad líquida, y entonces, por ejemplo, en cuanto a los nuevos hablantes, pues son gente en tránsito. La última intervención que me ha precedido, pues claro, es una persona en tránsito. Entonces, ¿por qué en cuestiones de lengua, en cuestiones de uso lingüístico, nos cuesta tanto aceptar la diversidad y nos cuesta tanto aceptar el tránsito, ¿no? Es decir, tú eres una persona que estás aprendiendo la lengua, a veces un poco paternalísticamente, no queremos que sufra y le facilitamos las cosas pasando al castellano. Es una actitud, ¿no? Entonces, no, igual que una persona está aprendiendo a conducir y aceptamos que haya coches con la R en medio de la ciudad, pues aceptemos a los nuevos hablantes que están en tránsito, ¿no? Sería una... Ya, ahí lo dejaría. Ben, neste momento non hai ningunha palabra pedida, creo. Quería aproveitar este momento que non hai ningún outro solicitante para intervir ao fío tamén neste fío recuperado por Xoán Costa como autora, como coautora dunha das gramáticas que con Soltos Novos Tempos pois intenta dar cabida á diversidade, non? Decía, toda a variación lingüística, porque falamos moito alrededor do léxico e da fonética, menos da morfoloxía nesta sesión, pero a mí preocupa-me moito máis a parte da sintaxe, porque nos atopamos coa preocupación da recepción de moitas das variantes que nos introducimos na gramática, todas as variantes reais, naturalmente, é dicir, todas tomadas do coñecemento que fomos tendo da diversidade dialectal que pode haber dentro do galego, neste é o meu caso,
que non é enorme, porque realmente, pois, como nas outras linguas románicas, pois a sintaxe é bastante unitaria no seu conxunto, pero hai diferenzas dialectais, naturalmente, non? Ou, polo menos, hai fenómenos que nos vemos que non se cumpren da mesma maneira en todo o territorio, polo menos en todo o territorio actualmente. E aí, cada vez que nós, sin querer ser descriptivistas, se xe galego, un pouco no que decía Miren antes, xe galego ten entrada na gramática, non? Eu sempre me pregunto, e isto como se vai recibir? Porque, efectivamente, pode haber variantes que puedan ser recibidas como excesivamente formais, excesivamente arcaizantes dentro da tradición, pero que pode producir, pois, para uns un sinal de autenticidade, pero para outros tamén un sinal de extrañamento, porque xa lle parece que non son opcións con son dos tempos. Noutros casos, atopámonos con variantes que realmente teñen como un estigma imposto porque moitas décadas de ensino do español que procuraba de alguma maneira castrar todo o que pudese soar a galeguismo dentro do español, foron tamén condenando construcións de longa tradición en Galicia, de longa implantación do territorio tamén, que teñen que superar ese estigma de que durante moito tempo foron condenadas, se non falta moitos sectores da poboación que diante desa proposta dentro do estándar poden sentir como un rexeitamento, como consideradas xente vulgares ou inadecuadas. Pero ainda me preocupa máis unha terceira situación, e é aquelas construccións que desde o punto de vista gramatical son absolutamente inaceptables para unha parte da poboación, para unha parte do territorio. Que son construccións que nunha parte do territorio galegófono se dan con toda a normalidade, que incluso en algún caso pasaron a escrita a través de algúns dos nosos grandes escritores, pero para o resto dos falantes son solucións que rompen por completo o que para eles é aceptable dentro da gramática do galego. Non sei se no caso de euskera, no caso catalán, vos atopades con situacións semellantes, pero creo que para nós debe ser un motivo de preocupación como se recibe, porque na medida en que estas tres situacións se dean con unha certa frecuencia, poden provocar tamén un sentimento de extrañeza diante do estándar que estamos propoñendo, con toda a variedade incluída, insisto, sin intentar de ningún modo ser descriptivistas e condenar o ostracismo a parte da variación gramatical do galego. Bueno, nosotros sí tenemos, si consideramos las estructuras sintácticas y en la gramática que está a punto de publicarse, hay, digamos, no sé si decir, normalmente suele ser la variedad meridional y la variedad oriental, más o menos occidental, bueno, occidental-oriental, ahí solemos andar. Hay una línea que separan, que normalmente va buena parte del navarro con el abortano navarro y el guipuzcoano a veces va con el vizcaíno. Y ahí hay estructuras que sistemáticamente unos utilizan, por ejemplo, igra no sé qué, estructuras con zen, el otro conjunto de dialectos, etc. Y entonces lo que se hace es, se describe y dónde está la tradición de uso de cada una de estas estructuras, en el sentido un poco de lo que he mencionado antes, de intentar que el estándar formal dé suficiente amplitud para que los hablantes tengan, se reconozcan en lo que ha sido en la tradición que puedan tener si tienen costumbre de leer y sobre todo en la tradición oral, si por lo menos viene de ámbitos vascoparlantes.
Y desde ese punto de vista es lo que decía Joan en la última intervención, que me recordaba también nuestro estándar formal y estándar sociológico, porque los maestros se empeñan en utilizar y en enseñarles un léxico que no es de esta región o de esta zona, cuando podían enseñar perfectamente. Con las construcciones sintácticas, en la gramática hemos intentado hacer lo mismo. ¿Cómo se va a recibir? Yo espero que la gente entienda que lo que estamos intentando es describir las tradiciones de uso literario, es decir, escrito, bien asentadas a lo largo de los siglos, y que por tanto abren también un puente para conectar lo que puede ser la modernidad del siglo XXI con una determinada tradición que viene desde el siglo XVII por lo menos. Intentar salvar ese gran bache o esa ruptura que tuvimos a fines del XIX y a comienzos del XX, sobre todo en el sur, pero también en parte en el norte, y el intentar otra vez encontrar algo que sea mínimamente común y reconocible, y yo estoy convencida de que eso pasa entre nosotros por reconocer las grandes variedades bien documentadas y darles carta de naturaleza plena en el estándar. Sí, yo también creo que en el caso catalán debemos tener en cuenta una cosa, y es que la variedad codificada, ejecutada socialmente, el estándar, ya lleva un tiempo funcionando. Y por lo tanto, además de esto, yo diría que en la nueva reforma normativa seguramente ha habido unas piezas de investigación anteriores, como la gramática descriptiva de la lengua catalana, que ya ponían negro sobre blanco toda esta gran cantidad de usos más o menos ejemplarizantes desde una cierta descripción. Yo creo que a partir de esta gramática descriptiva catalana previa, muy exhaustiva, diría yo, la gramática normativa ha podido hacer una selección desde el punto de vista de la descripción que me da la sensación, porque después veremos la respuesta del usuario. Naturalmente, esto tiene que pasar la prueba del uso, ¿no?, en un proceso de estandarización. Y hará falta saber si en realidad el usuario general se reconoce en toda esta cantidad de opciones. Yo diría que no vamos a tener problemas importantes en este sentido. Pero hay un tema que para mí es fundamental en relación a lo que estabas comentando ahora, y es el que, y me da la sensación que más allá de la codificación, no tanto de la estandarización, por supuesto, porque sí que entra de lleno lo que voy a decir ahora, pero necesitaríamos una didáctica de la lengua que fuese capaz de compatibilizar la variedad formal con la variedad informal, vista globalmente, ¿no? Que compatibilizarla en el sentido de establecer unas situaciones de uso, y que la enseñanza de esta variedad formal de base codificada no fuese en detrimento de la aniquilación de la variedad coloquial. Cada forma lingüística tiene un sitio, a veces tiene más sitios, y está en la negociación de los usuarios a lo mejor reubicarle el sitio a través de un uso contumaz, ¿no? Pero aquí está la negociación comunicativa, en definitiva, que nosotros, las lenguas minorizadas, aquí tenemos este problema de déficit de funcionalidad, ¿no?, que no nos ayuda en esta cuestión. Pero sí que sería muy importante que el profesorado, este profesorado, Joan, que efectivamente dice, bueno, pero es que yo necesito saber qué le debo enseñar. No, es que tú lo que debes enseñarle al individuo, al alumno, es que la comunicación es compleja, que las formas lingüísticas deben adaptarse a la situación comunicativa, que a esto se le llama repertorio lingüístico, y que
la complejidad de la lengua es lo que la hace especialmente un elemento bonito y que del cual nosotros estamos enamorados, ¿no? No hace falta que se enamoren, pero que les enseñen eso, es decir, que una cosa no va en detrimento de la otra. Una nueva didáctica de la lengua en este sentido. Non sei se non hai ninguna palabra máis pedida, non sei se alguén quere tomar a palabra agora. Son as 8:28, e estamos a punto de cumplir a nosa hora e media de coloquio, que non está nada mal, pero naturalmente se alguén dos participantes quere tomar a palabra, pois agora é o momento de facelo, se non pasamos a Miquel e a Miren para que poidan despedirse. Sí, yo, bueno, sí. Bueno, un placer haber estado con vosotros. Reitero lo que he dicho al principio. Para mí es fundamental que encontremos espacios de debate en los cuales podamos expresar incluso nuestras discrepancias, pero sobre todo poder aprovechar dinámicas que nos planteáis que externamente quizá no habíamos sido capaces de interpretar. Y por lo tanto me doy por muy satisfecho en la participación que ahora empieza, en definitiva, en un seminario que es riquísimo y donde veremos realidades sociolingüísticas también de gran interés para nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, yo coincido totalmente con lo que ha dicho Miquel Ángel y para despedirme quiero unir algo que ha suscitado Maribel Álvarez y después ha replicado también Joan, el papel de los nuevos hablantes. Nosotros uno de los experimentos más fascinantes que tenemos en los últimos 2 años, 3, ya llevamos 2 ediciones, es un proyecto que se llama Euskera al Día, que es el tiempo del euskera, en el que durante 15 días esta última vez nos identificamos con unas chapas en que adquieres o el rol de AOBC, es decir, de hablante, digamos, activo, o Belarriprest, de oído atento. Y las personas que están aprendiendo euskera o que no se sienten con suficiente confianza se identifican como oído activo y te invitan a que tú hables con ellos en euskera. Ellos si pueden te responden en euskera, si no en castellano, pero tú no cambias la lengua y sigues hablando con ellos. Y en esta segunda edición lo que se ha intentado es llevar esa metodología a los ámbitos de trabajo, a Ariguneak, a los grupos, digamos, de trabajo más cercanos, y con un poco de suerte y con insistencia lo que se intenta es educar a los hablantes nativos a que tengan paciencia, a que hablen más despacio, a que vocalicen mejor, a que inviten a los euskaldunberris a que se incorporen también a la conversación, a que forman parte del universo del euskera, porque uno de los grandes retos, que eso está ya escrito en los documentos desde hace varios años, es incorporar a toda esta gente al universo del euskera. Y yo creo que es otro de los retos en el que no sé si es exactamente el estándar, pero dentro del repertorio lingüístico que necesita cada lengua, también necesitamos un repertorio de hablantes y ellos tienen que entrar a formar parte de un círculo central. Pois, moitas grazas de novo aos nosos dous convidados na tarde de hoxe. Grazas tamén a todos os que participastes de unha maneira ou outra, incluso tamén grazas aos que non participastes no coloquio, pero que o seguistes con atención. E o simposio continúa nos días vindeiros. Verémonos. Chao. Oye, te tomamos la palabra